Hola queridos amigos, una vez más todos sean bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos felices de poder compartir semana tras semana y poder acompañar este estudio fascinante de la lección de la escuela sabática. Un saludo especial a todos los países que sintonizan el programa y que siempre puedan estar orando por nosotros, y nosotros estamos orando por ustedes para que la lección de escuela sabática sea la principal herramienta para fortalecer la fe y la unidad de la iglesia. Vamos ahora a estudiar la lección número 7 y el título de la lección es Jesús y los excluidos sociales. Y está con nosotros el pastor Emilio Abdala, quien es el director y coordinador de Misión Global en la Unión Central Brasileña, y él tiene también estudios avanzados en el área de misión. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación. También está con nosotros el pastor Everon Donato, que es el director de Ministerio Personal y coordina las acciones del discipulado en la División Sudamericana. Bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí. Vamos a hacer una oración. Pastor Everon Donato, por favor, y enseguida vamos a continuar con nuestro programa. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque estamos estudiando un tema tan importante como este del discipulado. Que sea, Señor, una bendición para toda tu iglesia y que podamos, en verdad, ser discípulos tuyos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Una noche llegué al hotel donde estaba realizando una campaña de evangelismo de Semana Santa. Y al mirar por la ventana desde el piso número 12, observé que en la plaza, al frente del hotel, había un grupo de personas que estaban viviendo en la calle y se preparaban para descansar allí en esta plaza. De repente llegó un automóvil color azul, todavía recuerdo el color, y dos personas salieron del carro y abrieron la maletera e inmediatamente retiraron una olla y un saco grande de pan. Después entendí que eran voluntarios que tenían ese ministerio de cuidar de las personas desabrigadas. Distribuir sopa y pan era su ministerio. Al día siguiente comenté con el responsable del hotel sobre lo que vi aquella noche. Y uno de ellos me dice que muchos de esas personas que vivían en la calle ya fueron retirados de allí y pasaron a tener una vida como cualquier ciudadano de la ciudad. Inclusive me dijeron se tornaron cristianos, y uno de ellos que estaba repartiendo aquella noche la sopa era uno de los ex moradores de aquella calle. Y esto me tocó realmente el corazón. Hay gente que dedica su vida para servir especialmente a estas personas que a nadie le importa, pero a Dios sí le importa. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es entender la orden de Jesús de discipular a todas las naciones, pero está hablando específicamente también de los excluidos. Jesús se interesó especialmente por ellos y Él los ayudó a poder salir de esa situación. Vamos a entonces ahora pasar a la segunda parte del programa, que es la comprensión. Vamos a tomar en cuenta entonces en nuestro bosquejo dos asuntos. En primer lugar, los excluidos de la sociedad, y en segundo lugar vamos a hablar un poco de cómo Jesús trató a los excluidos y cuál fue su método para alcanzar a ellos. Vamos a la primera parte entonces. ¿Cómo se describe en la Biblia? Porque en el tiempo de Jesús también ya habían excluidos. Y en el libro de Mateo 25, 34 al 46 hay una descripción de esas personas excluidos y cómo nosotros debemos interesarnos por ellos. Pastor Everon. Muy bien, pastor. La cuestión de la exclusión social es un asunto que Dios considera de manera muy especial, atento, porque para Dios tratar de las personas, saber cómo tratar los excluidos es fundamental en el reino de Dios. Por ejemplo, en Mateos 25, 35 y 36
Son Ahí- los más fragilizados, ¿no? De Sí, la son los sociedad. más Por eso dice fragilizados. inclusive que quien hace caer a estos, es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se ponga al fondo del mar. Yo creo que tiene que ver algo con eso también, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, aquí está, ¿quién son los excluidos que habla la palabra de Dios? En Mateos 25, 35 está escrito así, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Ajá. Y ahí en el verso 46 habla que aquellos que no hicieron eso, ¿cuál es la recompensa que tendrán? Irán al castigo eterno. Irán al castigo eterno. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, la base del juicio de Dios está en la cuestión social. Cómo tratamos a las personas que son excluidas, que están a margen de la sociedad. Así que tenemos que, como discípulos, la conciencia de que la iglesia no puede ser solamente este lugar donde estamos allí de una manera confortable, mirando el culto, todo Los que normales. está. Sí, pero las personas están necesitando de nuestra ayuda, de que los discípulos de Dios, de hecho, puedan hacer algo por ellas. Y ahora, ¿cómo es que Jesús trató a esos excluidos, Pastor Abdala? Nosotros sabemos que hoy hay pecados de comisión De omisión. y hay pecados de omisión. Comisión y Sim, omisión. em Tiago 4:17 diz: aquele que sabe que deve Hacer lo fazer bueno. o bem e não lo faz, No lo hace. está pecando. Então, há muitas de estas pessoas que estão sendo tratadas com omissão. Nós outros estamos excluindo as pessoas. E na Bíblia havia algumas pessoas, por exemplo, Zaqueu, que as pessoas não queriam estar acerca de Zaqueu por causa de sua desonestidade. Havia a mulher samaritana, os dois ladrones, pero Jesus cruzou uma barreira e alcançou essas pessoas. Yo veo aquí, por ejemplo, que esos excluidos ya eran identificados en la Biblia como los extranjeros, refugiados, personas con enfermedades contagiosas como los leprosos, los encarcelados, personas con problemas morales, como dice Juan 8. Y Marcos 5 habla sobre personas con problemas mentales inclusive, ¿no? Há também outras pessoas que são os estigmatizados. Ajá. Pessoas que quebraram os padrões morales De la sociedad, sociedade. E então as pessoas o veem como excluídas, não lo querem Lo estar, rechazan. rechazam. Por exemplo, há aqui, pensa em, por exemplo, as profissionais do sexo, as prostitutas, a comunidade homossexual. Há também algumas pessoas, por exemplo, os tribos urbanas que estão aí na cidade, os emos, os góticos, os punks metaleiros. Nós outros temos que nos aproximar dessas pessoas e atraí-las Que para normalmente hay un desprecio, ¿no?, de Sí. algunas personas por ellos. Y realmente Jesús nunca despreció a esas personas. Despreció probablemente algunas acciones específicas, pero ellos eran realmente amados por Dios. Então, o que Jesus fazia? Primeiro, ele transpunha as barreiras intelectuais. Por exemplo, ele alcançou Nicodemos. Havia as barreiras morales. Então, aí queda o exemplo da mulher samaritana. Se aproximou desta mulher junto a um poço. O también la hermana de Lázaro, ¿no? María Magdalena. Sim. E há também as barreiras raciais. Las barreras raciales. Mira, Jesus se aproximando da mulher Ciro-Fenícia. Há muitos de los estrangeiros que estão amontoando
em las comunidades de las grandes cidades. Agora, o que nós outros temos que fazer, em primeiro lugar, é não ter prejuízo dessas pessoas. Ajá. Não desprezar essas pessoas. Encontrar estas pessoas em seu terreno. Não solamente esperar que eles venham a nós. ¿Por qué no van a venir? Não, nós outros temos que ir a eles, Exactamente. atender suas necessidades e então conquistá-los para Jesucristo. Ahora, esos excluidos, habían algunos pasos que Jesús siguió cuando, por ejemplo, trató a la mujer samaritana. Sim. É interessante notar, por exemplo, pastor, que Helena de White habla, por exemplo, que algumas pessoas não poderão ser alcançadas em reuniões públicas, por exemplo. Quer dizer que para diferentes pessoas devemos usar diferentes métodos para alcançá-las. Pero el método infalible es el método de Cristo. Sí. Y ella habla sobre el método de Cristo en el libro Servicio Cristiano y en otros libros más también. Ella habla que el método de Cristo tenía algunos pasos bien interesantes. En primer lugar, Cristo mezclaba-se con las personas. Entonces, él estaba donde las personas estaban. Y la iglesia debe ir donde las personas están. Porque la iglesia es la sal de la tierra. Pero la sal no debe permanecer dentro del recipiente. La sal só tendrá valor si entonces sale del recipiente y se mezcla con el alimento. La iglesia tiene que salir y se mezclar con las personas. En segundo lugar, Cristo demonstrava simpatia para com estas pessoas. E assim ele estava demonstrando desta maneira que não tinha prejuízos em relação a elas. Y ellos saben, ¿eh? Aceptaban nos, estas personas, sí. nos acercamos a ellos, saben que realmente hay un sincero deseo de ayudarlos, ¿no? E agora, depois que ele se acercava a essas pessoas, ministrava suas necessidades. Qual era a sua necessidade? E pastor Abidala falou aqui algumas coisas. Para alguns, a necessidade é de uma atenção emocional. Para outros é uma questão moral, pero para outros a necessidade pode ser física, de pão, por exemplo. E para outros a necessidade pode ser de ter sua família reunida de novo. Aquellos drogadictos también están de esos. Sí, libertación de las drogas, por ejemplo, de los vicios, y así por delante, ¿no? Y aún más, Cristo no solamente ministraba a la necesidad de esas personas, pero también conquistaba su confianza. Después que se acercava, después que ministrava sus necesidades, conquistava a confiança dessas pessoas e por último dizia, sígueme. Assim que haviam passos dados até o momento que essas pessoas seguiam a Cristo. Assim que nós como igreja necessitamos saber, estamos em la zona de comodidade ou não? Há uma investigação hecha por estudioso de igreja chamado Bill Hybels, que escreveu livro chamado Simplesmente Acércate a Ellos. E ele demonstrou em sua investigação que depois do 8º ano que a pessoa está em uma igreja, não tem mais amigos de fora da igreja. Seus amigos são solamente internos. A pergunta é, será que não estamos perdendo o sentido de missão porque estamos tendo uma visão cada vez mais interna e não externa? La preocupación es más para adentro. Sí, más para adentro que para afuera. Si queremos ser discípulos de Cristo, necesitamos salir y atender las personas de acuerdo con su necesidad. Pero hay una otra manera de abordar esta pasaje de Juan 4. Yo estoy con la Biblia ahora en Juan 4. Y la manera como Jesús abordó, encontró-se con la mujer samaritana, que era una excluida, ilustra alguns pontos que nós outros podemos dar para alcançar essas pessoas. Ustedes miram acá em Juan 4, versos 7 e 8. Primeiro, Jesus atrai a atenção. Então, ele diz, dá-me de beber. E ela queda surpresa. Como pedes de beber a mim, que sou mulher? Então, primeiro, atrai a atenção. Y ella era una mujer, ¿no? Y en Sí. aquel tiempo las mujeres eran excluidas también, ¿no? Exato. Segundo, versos 10 e 12, desperta o interesse. Ele diz, se conheceras quem lhe pede, dá-me de beber, tu me pedirias.
Entonces, ela, Senhor, tu não tens como sacar Retirar el agua. la agua. Retirar. ¿Cómo tiene essa água? Como? Despertou o interesse. O terceiro passo, ele estimula o desejo. Mira, versos 13 hasta 15. Quem pede, qualquer que me pede esta água, quem beber esta água terá sede. Pero quem beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Então, ela se interessa. Eu quero esta água. Dame esa agua, ¿no? Dá-me esta água. Então, agora ele produz convicção. Versos 16 hasta 25, llama a seu marido. Eu não tenho marido. Sim, está certa, pero tiveste 4, pero agora El que tienes no. o que tem não é seu marido. Então, lhe produziu a convicção que estava adelante de alguém que leía Los pensamientos. os pensamentos. E o último passo é criar ação. Então, a mulher não solamente se Ella tornou, fue y bebeu trajo a a água, toda la gente, se ¿no? convertiu pelo... Exato. Y ese es el paso, esos son los pasos bíblicos que la Biblia dice que debemos tener para aproximarnos de las personas excluidas, pero el principio sigue siendo el mismo, el principio del amor. Si lo hacemos todo eso sin amor, no serviría de nada. Vamos a pasar a la última parte, a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La mayoría de esos ministerios en favor de los excluidos necesitan varias manos para llevar adelante esa misión. Por eso es importante que podamos depender de la necesidad específica de organizarnos como ministerios dentro de la iglesia en favor de los excluidos. Algunos dirán, yo me gustaría apoyar a los que están en las cárceles. A mí me gustaría apoyar a aquellas personas que duermen en la calle. Otros tal vez solo quisiera trabajar con drogadictos. Y cada uno va a escoger su ministerio, pero necesita preparación, necesita saber un poco más de esas personas para saber contextualizarnos y poder mezclarnos con ellos, pero no contagiarnos lógicamente con ellos, sino contagiar con el evangelio a cada uno de ellos. Eso necesita coraje, pero ese coraje da Dios. Por eso yo quiero orar para que Dios bendiga estas iniciativas. Si alguien quiere dar valor a algún apoyo financiero para un proyecto, allí está la iglesia. Se organicen en ministerios para trabajar en favor de esas personas en la comunidad. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. La iniciativa en favor de los excluidos comienza en el corazón de Dios. Enseguida Dios coloca ese sentimiento de amor por esa misión en los corazones humanos. Dios levanta hombres y mujeres para lavar las heridas de los que sufren. Jesús vino a alcanzar las mayores profundidades de angustia y miseria humana. Qué santa alegría invadía el corazón de Jesús cuando veía que los corazones se abrían a Él y entonces lo recibían y las heridas físicas, mentales y espirituales eran curadas. Saben, queridos amigos, Dios honra a los seres humanos que tienen el privilegio de ser participantes de la bendición de poder ser restauradores, que sean aquellos que participen de la curación física y espiritual de ellos. Dios tiene poder, pero sigue llamando personas. Él no es quien da, es quien recibe, y su clamor es elevado hasta el cielo, y la respuesta a ese clamor es la iglesia. Por eso que la iglesia tiene que estar atenta para ver la miseria del mundo y salir y alcanzarla. Ora conmigo para que Dios pueda usarte como un instrumento de salvación. Querido Padre, muchas gracias por mostrarnos estas verdades en tu palabra. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos para hacer lo que tú nos pides que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Sudamericana. Bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí. Vamos a hacer una oración. Pastor Everon Donato, por favor, y enseguida vamos a continuar con nuestro programa. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque estamos estudiando un tema tan importante como este del discipulado. Que sea, Señor, una bendición para toda tu iglesia y que podamos, en verdad, ser discípulos tuyos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección es Jesús y los excluidos sociales. Y está con nosotros el pastor Emilio Abdala, quien es el director y coordinador de Misión Global en la Unión Central Brasileña, y él tiene también estudios avanzados en el área de misión. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación. También está con nosotros el pastor Everon Donato, que es el director de Ministerio Personal y coordina las acciones del discipulado en la división. Una noche llegué al hotel donde estaba realizando una campaña de evangelismo de Semana Santa. Y al mirar por la ventana desde el piso número 12, observé que en la plaza, al frente del hotel, había un grupo de personas que estaban viviendo en la calle y se preparaban para descansar allí. Hola queridos amigos, una vez más todos sean bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos felices de poder compartir semana tras semana y poder acompañar este estudio fascinante de la lección de la escuela sabática. Un saludo especial a todos los países que sintonizan el programa y que siempre puedan estar orando por nosotros, y nosotros estamos orando por ustedes para que la lección de escuela sabática sea la principal herramienta para fortalecer la fe y la unidad de la iglesia. Vamos ahora a estudiar la lección número 7 y el título